Gracias por seguir aquí con nosotros. Hoy se difundieron imágenes que han estremecido tanto a México como a Estados Unidos. Se trata de la captura quirúrgica, sin un solo disparo, de uno de los cerebros más buscados y peligrosos del crimen organizado. La caída de este personaje, conocido como el Fresa, representa un golpe directo al corazón del CJNG, una de las estructuras criminales más brutales y despiadadas del continente. Las alarmas no solo se encendieron, explotaron, porque esta detención podría significar el principio del colapso total para esa organización. El Fresa no era un simple operador o un contador más en la red, era el guardián silencioso de secretos impensables. Sabía todo, desde las rutas más ocultas hasta los acuerdos más oscuros. Tenía en su mente y en sus dispositivos la ubicación de casas de seguridad, laboratorios clandestinos y conexiones políticas, nombres reales de asesinos con identidades falsas y hasta detalles sobre médicos, pilotos y técnicos en comunicaciones que protegían al máximo jefe, el temido Mencho. El Fresa no solo contaba el dinero, también cuidaba las coordenadas del infierno, y en cuanto fue capturado, no se guardó nada. Bajo presión, enfrentando a agentes mexicanos y estadounidenses, terminó soltando hasta lo que nadie se atrevía a imaginar. Entregó dispositivos, discos duros, memorias cifradas y laptops repletas de información. Pero el dato más explosivo no estaba en ningún archivo, sino en sus palabras. Reveló la ubicación actual de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Por años especuló sobre su paradero, pero ahora, gracias a su nombre de confianza, ese misterio dejó de existir. El escondite del Mencho se encuentra en una región selvática, donde convergen los estados de Michoacán, Colima y Jalisco. Un área montañosa y de difícil acceso, llena de caminos ocultos, ríos, barrancos y túneles subterráneos que conectan viviendas adaptadas como fortalezas. Según la información, se traslada de casa cada 3 días, está bajo constante supervisión médica por una afección renal grave y solo permite que 4 personas se le acerquen. De esas 4, 2 ya están bajo vigilancia intensa. La red se cierra con velocidad, la presión crece segundo a segundo, el tiempo no juega a su favor, pero lo que verdaderamente paralizó al país fue un audio filtrado minutos después de la detención del Fresa, un mensaje de voz atribuido directamente al Mencho. Nunca se le había escuchado así, con voz quebrada, agitada, revelando un miedo que jamás había mostrado, clamando por auxilio, reclamando lealtad y amenazando con furia. Lo que dijo sacudió al mundo del narcotráfico de una manera irreversible. Entre sus frases más aterradoras se escucha cómo lanza advertencias claras. Uno ya se cayó, no quiero otro traidor. Si me sacan, que sea directo al plan B. Si me agarran, no salgo con vida. Mátenlos si hablan, mátenlos si se mueven. A mí no me pasa lo del Chapo. Esa voz ya fue verificada por las agencias. Es auténtica. Es él. Es el mismo que por años se creyó intocable. Ahora hablando con desesperación, sabiendo que está acorralado y que el final está cada vez más cerca. Este mensaje confirma algo que muchos sospechaban: el imperio del terror se está derrumbando desde adentro. Ya no puede comprar protección ni esconderse como antes. Su fortuna, que le permitió permanecer oculto durante más de una década, ya no le garantiza la seguridad. El cerco se ha cerrado. El operativo actual es liderado con precisión quirúrgica por el equipo de Harfuch, quien ha desplegado más de 300 elementos especializados en rastreo y combate urbano, respaldados por helicópteros con visión nocturna, drones térmicos y unidades de infiltración silenciosa. Todas las rutas ya fueron bloqueadas, los caminos rurales están bajo monitoreo permanente, se han interceptado radios y comunicaciones satelitales, se han desplegado comandos tácticos binacionales con una sola misión: no capturar, sino cazar, y no se trata de un arresto común, es una operación sin precedentes pensada para derribar al depredador más peligroso del narco mexicano. Esta vez no hay margen de error. Esta vez no hay segundas oportunidades. Esta vez lo están cercando desde el cielo, por tierra y por debajo. Como era de esperarse, el CJNG ha comenzado a implosionar. En Jalisco y Michoacán ya se reportan enfrentamientos internos, ajustes de cuentas por miedo a que alguien más delate, deserciones masivas, documentos quemados, casas abandonadas y operadores que simplemente desaparecen sin dejar rastro. El miedo dejó de ser hacia el gobierno.
Ahora el pánico es interno, el verdadero terror es convertirse en el siguiente Fresa, en el próximo que revele todo, en el siguiente traidor que ponga al líder contra las cuerdas. Muchos jefes intermedios han comenzado a esfumarse, no porque los busquen las autoridades, sino porque el propio Mencho ha ordenado la desaparición. Está eliminando cualquier posible amenaza a su supervivencia, pero la factura ya está hecha, la organización tiembla y eso no es todo. Los dispositivos entregados por el Fresa contienen información aún más comprometedora que lo revelado hasta ahora. Las autoridades han encontrado pistas sobre redes de lavado, inversiones ilegales, nexos internacionales y contactos diplomáticos. ¿Qué harías si tu vida entera dependiera de la lealtad de personas que ahora viven con miedo? ¿Te arriesgarías a seguir confiando en ellos o irías lo más lejos posible? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si crees que esta historia va a dar un giro más inesperado, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque esto apenas empieza. Hay más audios, más documentos, más revelaciones que aún no han salido a la luz, y lo que viene podría ser aún más escandaloso. Coméntanos, ¿crees que el Mencho será capturado o logrará escapar una vez más? ¿Qué crees que pasará con su organización ahora que su principal operador lo traicionó? Queremos leer sus respuestas. Recuerda compartir este video si quieres que más personas conozcan esta historia que ya está marcando un antes y un después en el mundo del crimen organizado. Participa con nosotros. ¿Qué otro narco crees que caerá pronto? ¿Y cuál debería ser el siguiente objetivo de las autoridades? El cartel aún podría aguantar el embate, pero entre los documentos revelados se encuentran nombres de presidentes municipales, mandatarios en funciones, exmilitares, empresarios, fiscales, jueces e incluso legisladores que habrían recibido recursos, respaldo, beneficios o habrían fungido como enlaces. Las dependencias federales ya comenzaron a soltar datos. Se anticipan órdenes de detención, allanamientos en propiedades de figuras políticas y una oleada de dimensiones preventivas. El lodazal ya no puede cubrirse. Lo que se vive no es únicamente una persecución contra un líder delictivo, sino la descomposición de una estructura entera. Y al frente de este proceso está él, Omar García Harfuch, lo único que se atrevió a ingresar a la cueva del lobo, meter las manos en las brasas y salir sosteniendo el corazón del grupo criminal. Y lo más estremecedor aún está por suceder, porque el dispositivo final ya está en curso, la guarida del Mencho fue detectada y el grupo de captura se encuentra movilizado. En cuestión de horas, el planeta podría presenciar lo que parecía una utopía, la caída del narcotraficante más cruel de esta época. No hay marcha atrás, lo que se ha desencadenado tras la aprehensión del Fresa, el operador más discreto y mortífero del cartel Jalisco Nueva Generación, no es un operativo más, es el comienzo de la debacle. Porque Harfuch, en conjunto con unidades de élite de la DEA y del Círculo de Seguridad Nacional, no solo logró la detención de uno de los cerebros económicos de la agrupación, sino que también desató una tormenta perfecta que hoy tiene a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, escondido, temblando y a punto de ser cazado como una fiera sin salida. El colapso fue inmediato. En cuanto el Fresa empezó a soltar identidades, ubicaciones, claves, códigos de acceso y rutas operativas, los monitores de los centros de análisis de México y Estados Unidos se saturaron con datos inéditos, documentos con los nombres verdaderos de jefes regionales, convenios con compañías pantalla, nóminas de pagos a autoridades y lo más comprometedor, la posición precisa de los campamentos móviles del Mencho en la sierra entre Cualcomán de Palcatepec y Aguililla. Todo sustentado, todo respaldado, todo con coordenadas exactas. El hombre más escurridizo del hemisferio, de pronto, quedó completamente al descubierto, y entonces llegó lo insospechado. Una grabación filtrada, obtenida desde uno de los radios codificados del anillo de seguridad del Mencho, dejó petrificados a los analistas de inteligencia. No era un llamado bélico, ni una amenaza, era una súplica, una muestra de pánico. Era el Mencho rogando a sus colaboradores que no lo entregaran, que se mantuvieran firmes, que no se vendieran. Y lo más impactante fue lo que confesó: si me entregan, me eliminan en el trayecto. Si me dejo atrapar, no sobrevivo. No entienden lo que está en juego. Ya se vendió uno, el Fresa ya no está. Si otro cae, esto se termina, se acaba. Eso expresó con una voz firme, pero quebrada, consciente de que el monstruo que él mismo formó ya no puede resguardarlo.
Y lo que más hiela la sangre es que su mayor temor ya no es Harfuch, es su propia gente, porque desde la captura del Fresa, la paranoia ha estallado dentro del CJNG. Se han reportado secuestros internos, ajuste de cuentas entre mandos, interrogatorios violentos buscando soplones y desbandadas masivas. La orden que se giró fue directa: quien hable, muere. Pero es demasiado tarde. La red está corrompida, los contactos están cayendo uno tras otro, las finanzas están paralizadas y el escudo político comienza a resquebrajarse. Y es que el Fresa no solo reveló el paradero del Mencho, también desenmascaró a 3 gobernadores, 2 legisladores federales, 6 alcaldes y al menos 14 oficiales de nivel medio de la Guardia Nacional y del Ejército, quienes recibían pagos por hacerse de la vista gorda. Los sobornos superaban los 100 millones de pesos mensuales, entre depósitos en efectivo, pagos en especie, automóviles, bienes inmuebles y cuentas bancarias en el extranjero. Todo ese entramado ahora se encuentra a un poder de la Unidad de Inteligencia Financiera que prepara una depuración institucional sin precedentes, y mientras los involucrados intentan borrar rastros, alterar evidencias y cortar nexos, el operativo en la sierra avanza con paso firme. El sector señalado por el Fresa ya ha sido cercado, más de 500 elementos de élite han sido desplegados. Integrantes de unidades tácticas avanzadas, escuadrones con canes entrenados, sensores de amplio alcance y dispositivos de rastreo especializados se internan en la espesura. El Mencho está rodeado. Se ha confirmado que se desplaza a través de túneles subterráneos, que dispone de al menos 2 guaridas enlazadas entre sí, que emplea un helicóptero sin rutas registradas y que cambia de personal médico cada 2 días. Sin embargo, también se ha revelado que su estado físico se encuentra deteriorado, que sus riñones ya no responden, que sus nervios lo traicionan y que el insomnio lo consume. Mientras las tropas continúan su avance, la DEA ha terminado de afinar el operativo de captura internacional. Estados Unidos ha movilizado unidades tácticas con experiencia en misiones de extracción similares a las que eliminó a Bin Laden. La diferencia en esta ocasión es que se desarrolla en suelo mexicano y quien coordina todo es Omar García Harfuch. La selva ya no lo protege, las montañas ya no lo amparan, en el narco ya no existen ídolos, el Mencho está abandonado. Lo que está por suceder es el golpe definitivo, la maniobra final, el descenso a los abismos para erradicar de raíz al ente que corrompió a México durante más de 20 años. El gobierno ya no le teme, la sociedad ya no guarda silencio y Harfuch ya no tiene clemencia. Y fue entonces cuando ocurrió lo que durante años parecía una quimera, un sueño lejano para los servicios de inteligencia, un objetivo inalcanzable incluso para los gobiernos más implacables del continente, la ejecución del plan definitivo para capturar o eliminar a Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho, el prófugo más buscado, el narcotraficante más letal y el criminal más escurridizo de los últimos 20 años. Tras años de intentos fallidos, de pactos institucionales, de rutas blindadas, de operativos saboteados y de autoridades sometidas ante el poder del crimen organizado, por fin se activó la ofensiva definitiva, la incursión a fondo en la espesura. Ese terreno que durante décadas lo cobijó, lo sustentó y lo camufló, pero que ahora, gracias a la estrategia dirigida por Harfuch y fuerzas especiales de ambos lados de la frontera, se ha transformado en su cárcel natural, su tumba viviente, el último rincón que pisará antes de ser capturado. Desde la aprehensión del Fresa, los puntos exactos de los refugios interconectados del Mencho fueron ratificados no solo con coordenadas vía satélite y documentos internos del cartel, sino también con grabaciones, imágenes y videos intersectados que lo mostraban caminando a duras penas, encorvado, resguardado apenas por un círculo mínimo de protección, en medio de montañas escarpadas, cadas profundas y rutas de fuga ideadas para huir en segundos si se detectaba presencia militar. Pero lo que el Mencho no contempló es que esta vez no era una redada improvisada ni un montaje político. Esta vez no había cámaras ni discursos, esta vez iban directo por él. El cerco se activó a las 3:12 de la madrugada, un día después de la filtración del audio, bajo la neblina espesa de la Sierra Michoacana. Más de 600 agentes de élite provenientes de la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y equipos de operaciones especiales de la DEA, armados con visores térmicos,
bloqueadores de señal, escáneres subterráneos y drones kamikaze comenzaron a cerrar el perímetro indicado con precisión quirúrgica gracias a los datos extraídos del equipo del Fresa. Todos los accesos fueron clausurados por aire, los caminos destruidos con cargas dirigidas, las salidas selladas con concreto líquido y los pasadizos secretos colapsados mediante detonaciones milimétricas. El Mencho quedó acorralado en un área menor a 5 kilómetros cuadrados, sin opción a escapar a pie, sin aeronaves, sin comunicación y sin esperanza. El silencio fue quebrado solo por el zumbido de los drones y el crujir de la vegetación bajo las botas de los comandos. No hubo advertencias, no hubo negociaciones. La misión fue ejecutada con precisión quirúrgica, con la contundencia de una máquina entrenada para eliminar sin margen de error, sin reflectores, sin palabras vacías, sin pausas, porque Harfuch no acudió a pedir clemencia ni ofrecer treguas. Él fue a cumplir su palabra, y esa promesa era inamovible: erradicar del mapa al símbolo más putrefacto de la barbarie que ha desangrado a México. El primer tiroteo se desató a las 4:08 de la mañana, cuando un grupo de sicarios apostados en la salida norte del enclave selvático percibieron el avance militar y respondieron con fuego automático. Lanzadores de granadas y metralletas fijadas sobre troncos sirvieron como barricada en el choque que duró exactamente 17 minutos. El saldo: 11 sicarios abatidos y 4 arrestados, todos portando indumentaria táctica, frecuencias radiales intervenidas y mochilas cargadas con billetes en efectivo y porciones de fentanilo listas para su circulación. A partir de ese instante, no hubo marcha atrás. El caos ya estaba en marcha. El último refugio del Mencho comenzaba a arder desde sus cimientos. Las unidades especiales avanzaban palmo a palmo, derribando barreras, activando explosivos y barriendo con cada rincón de la espesa vegetación, mientras los primeros rayos del sol emergían como testigos silenciosos de una de las misiones más feroces de la historia contemporánea del país. Las siguientes 3 horas se convirtieron en una mezcla de táctica de guerrilla, enfrentamientos a corta distancia y ofensivas totales. Los colaboradores del Mencho, muchos de ellos jóvenes cooptados y manipulados como barreras humanas, empezaron a rendirse frente a la superioridad estratégica del operativo. Fueron descubiertos escondites subterráneos con camillas, salas de control, túneles diseñados para huir a través de los afluentes e incluso sistemas de aire ocultos que ya no servían de nada. Uno a uno, los refugios se desplomaban como fichas de dominó, y en el último punto resaltado en los planos incautados, una edificación de cemento disfrazada de granja abandonada, enclavada entre 2 riscos imposibles de trepar, se convirtió en el epicentro del desenlace. Ahí, según las tomas satelitales, el Mencho había ingresado 72 horas antes, y ahí fue atendido por su médico particular. Ahí lo custodiaban 2 guardaespaldas, ahí aguardaba por órdenes que jamás llegaron. El ingreso fue ejecutado con una detonación de precisión. La entrada voló por los aires, una nube espesa envolvió el entorno, y cuando las fuerzas ingresaron, lo encontraron sentado en una silla de ruedas, con las manos elevadas, el rostro descompuesto y las extremidades inferiores cubiertas de sangre. El líder de los líderes, el emblema del miedo, el hombre que convirtió zonas enteras en sepulturas colectivas, estaba ahí, vencido, sin compañía y en completo silencio. Nemesio Ceguera Cervantes fue aprendido con vida, y en ese instante la nación entera se sacudió. Las plataformas digitales colapsaron, los noticieros globales interrumpieron sus transmisiones, la DEA celebró a puertas cerradas y Harfuch, desde su centro operativo, no emitió palabra, no alzó la voz, no festejó, simplemente exhaló profundo porque sabía que había cumplido. Porque tras años de conflicto, asesinatos, atentados, traiciones, corrupción oficial y un narcoestado camuflado como república, la bestia, finalmente, había sido derribada. Y lo más estremecedor apenas comienza, porque el Mencho, ahora bajo resguardo, será interrogado por un grupo binacional. Lo que diga puede hacer tambalear medio sistema político, económico y castrense. La información que posee podría arrastrar a gobernadores, legisladores, magistrados y hasta altos funcionarios. Su caída no representa un final, sino el inicio de la descomposición de una estructura entera, y al frente de ese colapso, con paso firme, mirada de acero y una convicción indomable, está él, Omar García Harfuch, el hombre que jamás se dio por vencido,
el que rastreó al demonio, el que puso de rodillas al Mencho. Los helicópteros sobrevolaban aún la zona cuando los primeros informes comenzaron a fluir hacia la capital. En las frecuencias militares apenas contenían la emoción, mientras en los pasillos del poder se desataba un pánico contenido. Todos sabían lo que significaba esa captura. No era solo un golpe certero al crimen organizado, sino una amenaza latente a los cimientos del aparato estatal. En las siguientes horas, las instalaciones de máxima seguridad fueron acondicionadas a contrarreloj. El detenido más peligroso de las últimas décadas requería medidas excepcionales: cámaras en cada rincón, vigilancia ininterrumpida, celda blindada, rotación constante de custodios y protocolos de silencio absoluto. Ninguna filtración era tolerable, ningún error podía ser permitido. El país estaba en vilo. Mientras tanto, en redes sociales, la noticia se convirtió en tendencia mundial. Usuarios compartían imágenes filtradas, teorías surgían sin cesar y algunos celebraban con incredulidad, mientras otros temían las represalias que podrían desatarse. Los aliados del Mencho, fragmentados pero peligrosos, no iban a quedarse de brazos cruzados. En los primeros interrogatorios, el capo apenas murmuró. Su mirada fija y sin expresión reflejaba más cansancio que derrota. Su cuerpo malestrecho era solo una sombra de quien años atrás se paseaba como intocable por las regiones que controlaba. Sin embargo, los agentes sabían que detrás de ese silencio se escondía un archivo viviente, un hombre que había tejido redes con banqueros, políticos, jefes militares y empresarios tanto dentro como fuera del país. El equipo binacional encargado de extraer información de valor trabajaba bajo un protocolo estricto. Cada respuesta era cotejada, cada gesto era grabado, cada palabra analizada por lingüistas, psicólogos y especialistas en crimen organizado. Sabían que el verdadero valor de esa captura no estaba en su encierro, sino en lo que podía revelar. Mientras tanto, al interior del gobierno, los nombres comenzaban a circular en susurros. Algunos funcionarios, enterados que habían sido mencionados, abandonaron el país antes de que los documentos llegaran a manos del fiscal. Otros, confiando en sus pactos de impunidad, comenzaron a borrar evidencias, mover capitales sin contactar abogados, pero el cerco ya estaba tendido. Las consecuencias comenzaron a notarse en cuestión de días: redadas simultáneas en distintas entidades, aseguramientos millonarios, congelamiento de cuentas y despidos súbitos en áreas estratégicas. Lo que muchos llamaron la caída del Mencho era en realidad el inicio de un proceso de limpieza que nunca antes se había visto en esa intensidad. Y Harfuch, ajeno al ruido mediático, continuaba con su rutina sin grandes exhibiciones. Su enfoque no era el aplauso, sino la continuidad del operativo. Sabía que aún quedaban células activas, líderes intermedios listos para ocupar el vacío, y políticos corruptos desesperados por evitar que los focos se giraran hacia ellos. Cada movimiento estaba planeado. La siguiente fase ya había comenzado, y no se trataba solo de capturas. El objetivo era desmantelar la estructura financiera que sostenía al crimen desde las sombras: empresas fachada, cuentas en paraísos fiscales, contratos amañados, licitaciones públicas entregadas como favores. Todo iba a ser expuesto. La estrategia no era improvisada. Años de inteligencia, de infiltraciones, de alianzas con agencias internacionales habían permitido trazar un mapa completo del engranaje. Ahora era el momento de usarlo, y mientras algunos veían el principio del fin del narcotráfico, otros comprendían que lo que se estaba derrumbando era un modelo entero de poder. Porque la figura de Nemesio no era solo de la de un delincuente, sino la de un operador de intereses mucho más grande, mucho más oscuro. Su voz podía desdonar crisis diplomáticas, sacudir bolsas de valores, abrir expedientes que llevaban décadas sepultados. Su captura era un punto de inflexión. Y en el centro de ese terreno político estaba él, el estratega, el cazador paciente, el funcionario incorruptible que eligió el camino más largo y más solitario. Omar García Harfuch no buscaba protagonismo, buscaba justicia, y con esa mirada firme con la que dirigió cada frase del operativo, ahora encabezaba la limpieza más ambiciosa de la historia reciente del país, y no iba a detenerse. Mientras tanto, en los rincones más oscuros del sistema, las alarmas comenzaron a encenderse una tras otra. Viejos pactos firmados en oficinas a puerta cerrada, llamadas que nunca quedaron registradas, transferencias disfrazadas como inversiones,
Todo eso ahora corría el riesgo de salir a la luz, y no por una infiltración, sino porque el principal arquitecto de ese universo ilegal había sido reducido. El Mencho no solo era un narco, era un testigo viviente de cómo se había construido un estado paralelo. Algunos altos mandos, acostumbrados a moverse entre la diplomacia y la simulación, empezaron a sentir el peso de sus decisiones pasadas. No eran pocos los que en su momento habían girado la mirada, habían protegido rutas, habían facilitado encuentros, creyendo que el manto de la impunidad los cobijaría para siempre. Pero esa madrugada, ese equilibrio perverso se resquebrajó. En la prensa internacional, las portadas se rindieron ante la magnitud del evento. Cayó el intocable, titulaban algunos medios, México captura al fantasma que controlaba el crimen, señalaban otros, pero pocos comprendían que esto no se trataba solo de una detención, sino del principio de una fractura institucional que, de no ser contenida, podía colapsar estructuras enteras. Y mientras los reflectores apuntaban a lo espectacular del arresto, Harfuch se mantenía al margen, delineando el siguiente paso. Él sabía que la verdadera batalla no estaba en la selva ni en los túneles, sino en las oficinas climatizadas, donde se tomaban decisiones que costaban miles de vidas. La guerra contra el narco era apenas un síntoma de un problema mucho más profundo: la podredumbre enquistada en las entrañas del poder. Exmilitares, empresarios, fiscales, jueces e incluso legisladores que habrían recibido recursos, respaldo, beneficios o habrían fungido como enlaces. Las dependencias federales ya comenzaron a soltar datos. Se anticipan órdenes de detención, allanamientos en propiedades de figuras políticas y una oleada de dimensiones preventivas. El lodazal ya no puede cubrirse. Lo que se vive no es únicamente una persecución contra un líder delictivo, sino la descomposición de una estructura entera. Y al frente de este proceso está él, Omar García Harfuch, lo único que se atrevió a ingresar a la cueva del lobo, meter las manos en las brasas y salir sosteniendo el corazón del grupo criminal. Y lo más estremecedor aún está por suceder, porque el dispositivo final ya está en curso. La guarida del Mencho fue detectada y el grupo de captura se encuentra movilizado. En cuestión de horas, el planeta podría presenciar lo que parecía una utopía, la caída del narcotraficante más cruel de esta época. No hay marcha atrás. Lo que se ha desencadenado tras la aprehensión del Fresa, el operador más discreto y mortífero del cartel Jalisco Nueva Generación, no es un operativo más, es el comienzo de la debacle. Porque Harfuch, en conjunto con unidades de élite de la DEA y del Círculo de Seguridad Nacional, no solo logró la detención de uno de los cerebros económicos de la agrupación, sino que también desató una tormenta perfecta que hoy tiene a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, escondido, temblando y a punto de ser cazado como una fiera sin salida. El colapso fue inmediato. En cuanto el Fresa empezó a soltar identidades, ubicaciones, claves, códigos de acceso y rutas operativas, los monitores de los centros de análisis de México y Estados Unidos se saturaron con datos inéditos, documentos con los nombres verdaderos de jefes regionales, convenios con compañías pantalla, nóminas de pagos a autoridades y, lo más comprometedor, la posición precisa de los campamentos móviles del Mencho en la sierra, entre Cualcomán de Palcatepec y Aguililla. Todo sustentado, todo respaldado, todo con coordenadas exactas. El hombre más escurridizo del hemisferio de pronto quedó completamente al descubierto, y entonces llegó lo insospechado. Una grabación filtrada, obtenida desde uno de los radios codificados del anillo de seguridad del Mencho, dejó petrificados a los analistas de inteligencia. No era un llamado bélico, ni una amenaza, era una súplica, una muestra de pánico. Era el Mencho rogando a sus colaboradores que no lo entregaran, que se mantuvieran firmes, que no se vendieran. Y lo más impactante fue lo que confesó: si me entregan, me eliminan en el trayecto. Si me dejo atrapar, no sobrevivo. No entienden lo que está en juego. Ya se vendió uno, el Fresa ya no está. Si otro cae, esto se termina, se acaba. Eso expresó con una voz firme, pero quebrada, consciente de que el monstruo que él mismo formó ya no puede resguardarlo. Y lo que más hiela la sangre es que su mayor temor ya no es Harfuch, es su propia gente, porque desde la captura del Fresa, la paranoia ha estallado dentro del CJNG. Se han reportado secuestros internos, ajuste de cuentas entre mandos, interrogatorios violentos buscando soplones y desbandadas masivas. La orden que se giró fue directa: quien hable, muere.
pero es demasiado tarde. La red está corrompida, los contactos están cayendo uno tras otro, las finanzas están paralizadas y el escudo político